Muy buenas tardes para todos los que están basados en Chile. Muy buenas noches para los que están desde Suiza o de otros países europeos. Les queremos dar la más cordial bienvenida a este conversatorio que hemos denominado Transformación de conflictos socioambientales, reflexiones desde una mirada mapuche y la mediación transformativa. Este conversatorio ha sido organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y se enmarca dentro del Diplomado de Mediación en Conflictos Socioambientales que estamos organizando desde el año 2016. Quiero dar un saludo especial a la Embajada de Suiza en Chile, que nos ha apoyado mucho en esta iniciativa, y también a la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna. Les comento que este conversatorio está siendo grabado y estará disponible desde mañana en el sitio web de políticaspublicas.uc.cl. En este conversatorio, tal como se ha anunciado, y seguramente ya lo están viendo en su pantalla, vamos a tener a dos importantes panelistas. Por un lado está Úrsula Koenig, que es experta internacional en mediación transformativa y en conflictos públicos, es miembro de la Federación de Mediación de Suiza y de la Federación Austríaca de Mediación, es docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna y también docente en nuestro diplomado de conflictos de mediación en conflictos socioambientales en la Universidad Católica. Y también tenemos un invitado muy especial que es Venancio Coñuepan. Venancio es abogado, es consultor y columnista de opinión, es director de Koyang Du Tank y de una fundación que se llama Coñepan Millaquil, quien también fue estudiante, lo felicitamos a Venancio, fue estudiante de nuestra primera generación del diplomado en mediación. Entonces, con Úrsula y con Venancio vamos a profundizar en las situaciones de conflictividad ambiental en Chile. Probablemente Úrsula algún ejemplo ponga respecto de Suiza y sus posibles alternativas de transformación, la existencia de diversas alternativas para resolver los conflictos y especialmente, ese es el plus que tiene este seminario, desde la mirada mapuche y la mediación transformativa, sobre la importancia de mediación y de tener distintas miradas como una oportunidad para enfrentar los desafíos actuales en torno a la transformación de los conflictos socioambientales. Les quiero recordar a las más de 200 personas que nos están acompañando que pueden hacer sus preguntas, los invitamos a escribir en el chat. Si ustedes van abajo del panel, van a ver el chat, ahí se encuentra un menú en la parte inferior de la pantalla. Les pedimos que seleccionen la opción hacer preguntas a todos los panelistas y a todos los participantes para que entre los participantes también vayan viendo qué preguntas se están haciendo y pueden sin ningún problema reiterar preguntas. Entonces, para comenzar nuestra conversación, me gustaría empezar contextualizando las situaciones de conflictividad socioambiental en Chile, la cual también es una concepción que puede variar desde lo que entendamos qué es lo que es el conflicto y en este caso qué es el conflicto socioambiental. Entonces, una pregunta muy general para partir contigo, Úrsula, es ¿qué entendemos por un conflicto socioambiental y cuáles son los pasos o alternativas para abordarlo? La idea es que hables unos 5 minutos, 6 minutos, para después darle la palabra a Venancio. Muy bien. Te escuchamos, Úrsula. Muchas gracias, Venancio. Hola, Venancio. Hola a todos. Estoy muy contenta de participar en esta ocasión, de entrar en este tema, compartir con vosotros en este tema y compartir también con este público enorme que tenemos en esta tarde. Entonces, voy a entrar directamente en el tema. Conflictos socioambientales. Es una palabra en sí que da la impresión que se trata del medio ambiente y de alguna manera de conexiones sociales. Pero utilizamos esta expresión durante mucho tiempo, hace unos 20 años en Europa, para describir estos conflictos en torno de proyectos de gran escala. Hoy usamos el término conflictos en el ámbito público. ¿Por qué hemos cambiado? Porque para la resolución de tales conflictos se debe considerar conjuntamente cuestiones de muchas áreas. Hay económica, política, temas legales y culturales.
Bajo temas culturales, por ejemplo, también a veces veo los temas de religión, temas de espiritualidad. Tan difícil esta palabra para mí. Tiene una influencia significativa en cómo damos sentido a nuestro mundo y cómo nos vemos en nuestro mundo, sobre qué base actuamos en final. La espiritualidad no es exactamente lo primero que nos viene en la mente en nuestro pensamiento occidental cuando resolvemos conflictos. Lo que está primero plano es la discusión con los hallazgos científicos, los hechos y las cifras, las condiciones del marco legal o los marcos del sistema de gobernanza. Y cuando hablamos de pasos alternativos, tenemos que hablar cómo puede ocurrir un cambio en este conflicto, que hay tantos temas y tantas visiones de mundos distintos. Más precisamente, ¿cómo creemos que podemos suceder este cambio, ¿no? Yo me baso con mis tradiciones europeas de fondo en los hallazgos científicos. Hay una idea que somos seres sociales como seres humanos. Nuestra evolución ha sido solamente posible porque hemos vivido una ventaja de la cooperación. Somos seres sociales. Esta cooperación es bajo el paradigma del poder. Juntos tenemos más poder. Un mamut solo se puede cazar conjunto. Pero hay otro paradigma del poder que se encuentra en el cotidiano. Eso es el paradigma del poder. Uno tiene el poder sobre el otro. El más fuerte prevalece con su opinión, sus intereses, dictar reglas. En este puede suprimir los síntomas del conflicto, los síntomas de la fricción durante un periodo de tiempo limitado. Pero, de hecho, solo deja a la persona inferior la opción solamente subordinarse o rebelarse. Y ya empieza el conflicto. Cuanto más asimétrica se distribuye esta energía, más tiempo podrás mantenerla. Pero es agotador y tiene altos costos. Tenemos, en términos de buenas soluciones, tenemos costos el propio desarrollo del actor fuerte. Como una pelota que en la bañera, en algún momento, se escapa. Entonces, también es interesante que a los actores en los conflictos, cuando yo hablo con ellos, sí mismos se perciben como débiles, pero a los demás, no, como fuertes. Y creo que los fuertes a veces necesitan algún tipo de empoderamiento también para involucrarse de otra manera para resolver el conflicto. Para resumir, la mediación intenta empezar exactamente aquí, abrir una posibilidad de cooperación. A este respecto, difiere de otros procedimientos de resolución de conflictos que hay también. La mediación intenta estructurar un proceso de hablar con los demás para explotar realmente este potencial que reside en la comprensión y la comunicación y también en la creatividad que tenemos todos y sobre todo que tenemos en un grupo. La mediación no es simplemente hablar con los demás. Vengo al inicio, se basa en conocimiento científico e interdisciplinario cómo hacer este cambio. La idea central que era la cooperación, que significa que pensamos en sistemas de numerosos actores con diferentes papeles en este contexto de conflicto. Todas las perspectivas distintas deben ser incluidas. Y igualdad de condiciones, eso es muy importante. Y como el mundo cotidiano, afuera de la mediación,
y nuestros diferentes sistemas de gobierno se realiza bajo el paradigma del poder uno sobre el otro. Tenemos que vincular este que creamos en la mediación, esta cooperación, cuidadosamente con este proceso, con estructuras existentes, sea de gobernanza, de tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Que los resultados de este diálogo pueden ser eficaces. Y para que la mediación no se utilice mal, esto para mí es muy importante, no se utilice mal como medida de tranquilización para molestas perturbaciones de la sociedad civil. En otras palabras, en la mediación se cuestionan incluso las suposiciones, estructuras y normas que parecen ser a veces tan evidentes. Y a veces es difícil de aceptar este cambio también para los actores. Para una primera idea. Gracias, Úrsula. Venancio, porque Úrsula se extendió un poco, estamos preguntando sobre qué entendemos por conflictos socioambientales. ¿Qué se entiende por conflicto socioambiental desde la perspectiva mapuche? Gracias, Úrsula. Adelante, Venancio. Gracias. Primero saludar. Mari Pupeñi, Pulamien, Compuche. Buenas tardes a todos. Gracias por estar a esta hora conectados, tantas personas y desde tantos países distintos. Quiero agradecer al Centro de Políticas Públicas por la invitación y a todo el equipo por la preparación previa de este evento, a Úrsula por compartir su experiencia y estar tan tarde conectada, pero por sobre todo quiero agradecer a las personas que en los últimos años me hayan ayudado a entenderme y a aprender a cómo ser mapuche. A Peña Andrés, al Machi Víctor, a la Machi Evelyn, a mi familia, al Peña Armando y a Yacolel. Yo soy abogado, pero hoy le hablaré desde el Mapuche Kimun, el conocimiento central del pueblo mapuche, un conocimiento que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Le dije a Ignacio que es un poco difícil pedirle a un mapuche que hable en tan poco tiempo, pero haré un esfuerzo. En cuanto a las preguntas, Ignacio, antes quiero, para conceptualizar, explicarle un poco sobre la cosmovisión del pueblo mapuche. Siempre me preguntan, ¿qué es ser mapuche? Algunos dicen que son la gente de la tierra, otros lo vinculan a la lucha o recuperación territorial. También algunos creemos que es algo más espiritual. Pero la verdad es que hay tantas respuestas como personas mapuche las hay. No obstante, si existe algo transversal a todas estas respuestas, es que se relacionan de una u otra medida a los conocimientos centrales del pueblo mapuche, que son los conocimientos que permitieron a nuestro abuelo a entender su mundo y relacionarse con él. ¿Ya? Con estos conocimientos nos explicamos la relación de los indígenas o las personas con el sol, con la luna, con la agua, con las demás personas, con los espíritus. Antiguamente se decía que uno no nacía como mapuche, uno se formaba como mapuche. Uno sí nacía como persona, como che, pero el proceso de convertirse en mapuche era un proceso gradual, a medida que uno iba recibiendo este conocimiento. El Peña Armando Marileo, Ñempín, una suerte de filósofo mapuche, uno de los más destacados, me decía que este vínculo de la persona mapuche con el mapu, el entorno, era tan fuerte que se autollamaron mapuche. Y mapuche significa literalmente che, persona, y mapu es todo lo que existe en el mundo, lo material, pero también lo espiritual. Entonces, claro, nuestros abuelos sentían tan fuerte este vínculo con su territorio que se llamaron a sí mismos no humanos, sino mapuche. ¿Qué más pareció a mapuche? Para que puedan entender este vínculo que sentimos los mapuches con el mapu, quiero contarle un sueño que tuve hace un tiempo, hace un par de años. En mi sueño yo aparecía en la cima del Cerro Ñelol, uno de los grandes cerros de Temuco. Y el cerro me comenzaba a abrazar. Y al abrazarme, yo ingresaba dentro del cuerpo del cerro. Y veía como las semillas empezaban a crecer, se convertían como en unos tallitos, después le salían sus brazos, sus hojas, les veía sus caras, sus corazones, su sonrisa. Esa escena me provocaba como sentimientos de
de ternura, de protección, de familia. Eran, no sé, los árboles, los arbustos, no eran árboles y arbustos, eran personas distintas nada más, con otra forma, pero eran personas igual que uno. Después, en el mismo sueño, aparecía en el otro cerro de Temuco importante, el Conungüeno. Pero ese cerro era totalmente distinto. En ese cerro se sentía fuerza, se sentía Huaychán, la guerra. Habían espíritus de toros, de leones, corriendo de un lado para otro. Y así estuve todo el sueño viajando de un cerro a otro cerro, entendiendo que son diferentes, son espirituales, pero son vivos. No son un montón de tierra acumulada. Finalmente en el sueño pude ver todo el planeta. Y vi cómo existía sufrimiento, cómo existían sequías, cómo existían hambrunas, inundaciones, los efectos del cambio climático. Vi cómo sufría la Tierra, vi cómo sufría mi mamá. Yo entendía el planeta como mi madre. Entonces me nacía como esa ímpetu de poder defender a mi mamá, que no la sigan dañando. Ese sueño a mí me hizo entender de verdad el vínculo que teníamos los mapuches con el mapa. Yo lo había leído, hay muchos libros, pero entenderlo tan gráficamente, sentirlo, y algo que solo me lo permitió el sueño. Porque ese vínculo que teníamos los mapuches con el mapu es algo que trascendió las generaciones. Eso viene de siglos que está metido entre nosotros desde el inicio. Eso ha sobrepasado los títulos de dominio inscrito, el nacimiento de los Estados-naciones, eso que es un sentimiento que sigue emergiendo, renaciendo siempre, ¿ya? Porque nosotros sentimos que somos hermanos, somos padres, somos hijos, somos abuelos de todos los elementos que están en este mundo. No somos mejor que la Tierra o menos que la Tierra, somos un igual, tenemos una relación horizontal con nuestro entorno. Por eso respetamos tanto. Otro elemento importante de la cosmovisión es que decimos que hay 3 elementos importantes en todos los elementos del mapa. El Nehuel, que es la fuerza, la energía. Esa energía está en las personas mapuches, en las personas no mapuches, en los árboles, en los vientos, en la cascada, los espíritus. Todos los elementos de este gran cosmos mapu, material y espiritual tienen el mismo Nehuel. Cada uno de estos Nehuel tiene un ñen, un dueño. Y ese ñen cohabita y convive con todo el entorno, manteniendo un equilibrio. Y cada uno también tiene un en, que es una suerte de forma que tiene cada ñen. Por ejemplo, el Cerreñol era amor, era cariño, era paz. Y el Conungüeno era guerra. Lo mismo pasa con las personas, con las estaciones del año. Cada uno tiene su propia identidad. Cada uno tiene lo que nosotros llamamos su propia arte. Y nosotros como mapuches lo respetamos todos. Porque en esta gran diversidad colectiva, todos somos parte de algo mayor. Ahora, ¿cómo vinculamos los conflictos socioambientales con esta visión mapuche? Los conflictos socioambientales pueden ser considerados como una alteración de este equilibrio que existe en el mundo que nosotros creemos. Y muchas veces se confunde. Los mapuches no estamos reclamando, reivindicando una hectárea. Es mucho más que el suelo. Lo que nosotros estamos reclamando, y esto es aplicable a la mayoría de los pueblos indígenas del mundo, buscamos proteger ese vínculo que mantenemos como personas con los territorios, ¿ya? Porque para un principio basal del pueblo mapuche es el respeto irrestricto que sentimos por todos los elementos del mundo, de todas las personas, todos los pueblos, los ancianos, los jóvenes. Cuando uno va a una ruca, al niño se le trata como un igual, no se le trata como un incapaz. Al abuelo también. El abuelo, de hecho, es el más respetado, porque el que tiene todo este común. No es un marginado en nuestra sociedad, son los más importantes. La pregunta del millón, ¿cómo transformamos los conflictos? Desde el mapuche común existen muchas formas de resolver los conflictos. Nuestro pueblo, más que un pueblo guerrero, siempre fue un pueblo diplomático. Teníamos desde lo más sencillo hasta lo más directo para resolver los conflictos. Hay 3 o 4 formas de presentarse, 5 o 6 formas de conversar, depende de si es un tema más importante o menos importante. Están los Nutram, están los Epeus, que son los Peumas, los Huaypín, que son discursos de estos
de estos ñempines, que son los dueños de la palabra, están los Coyán, que eran los parlamentos que firmaron los españoles con los mapuches, los guillatunes son ceremonias donde el territorio media con su, o sea, las personas de una comunidad median con su territorio, porque, y conversan, hay autoridades que conversan con el territorio, los machos. También hay otras acciones directas como los malones y así, hay una infinidad de formas de resolver los conflictos. También hay muchas personas que cumplen el rol de casi mediadores, están los machis, los loncos, los yimpín, los rañelwe. El problema no es que el pueblo mapuche no tenga una forma de resolver los conflictos. El problema yo creo que son dos. Uno, hoy no existe una gobernanza dentro del pueblo mapuche, ¿ya? Hay una suerte de lucha por la hegemonía entre los que mantienen este hegemón antiguo y las nuevas generaciones que a veces recuerdan esta memoria, pero no la aplican en plenitud. Y por ende hay como un cortocircuito. Y también estamos todo el resto de las personas del pueblo mapuche que estamos entre medio de estos dos extremos. También, como dijo Úrsula, el gobierno y la empresa muchas veces se relacionan con los indígenas bajo el paradigma del poder, en donde el más fuerte intenta hacer prevalecer su opinión, sus intereses, y dice la regla, pero no reconoce la necesidad de los demás. Por ende, nunca, por más que diga que hay acuerdo, nunca logramos acuerdo. Un caso, por ejemplo, ¿por qué al ministro Moreno le fue en un principio también en la Araucanía? Porque el ministro se sentó a escuchar a las autoridades y líderes indígenas. Daba la sensación que por primera vez en las últimas décadas una autoridad pública estaba reconociendo, o al menos intentando reconocer, los intereses y necesidades de los pueblos indígenas. Eso era un hito, desde él que no ocurría. ¿Por qué después fracasó la política indígena? Porque el acuerdo resultante de esto en ninguna parte reconocía la necesidad de los pueblos indígenas. Igual que siempre. Como le dije en un principio, en el sur de Chile tenemos historias de acuerdos de paz. Están los coyanos, los parlamentos, que fueron los acuerdos que se ocurrieron entre los mapuches y los españoles. Y también con los chilenos en la primera mitad del siglo XIX. Pero estos no eran actos aislados, no era una exposición de una parte, sino que eran el producto de un largo proceso de reconocimiento y empoderamiento de ambas partes en conflicto, ¿ya? No la imposición de uno de ellos. Los coyanos eran un proceso de 2 o 3 años de negociación, no eran 6 meses. Ahora los gobiernos quieren, o las empresas quieren en 1 mes o 6 meses, resolver un conflicto que no se puede resolver en tan poco tiempo, si es que no se reconocen a los otros. Ese reconocimiento y empoderamiento es algo que siento que tenemos que recordar los mapuches y entender también los demás pueblos que se relacionan con nosotros. Porque siento que este ciclo de reconocimiento y empoderamiento es algo que puede ayudarnos a entender y reconstruir a través de la mención transformativa basada en conocimientos centrales mapuche. Gracias, Ignacio. El audio. Tanto a Úrsula como a Venancio les digo, estoy con un problema de internet, así que se me cayó y se aprovecharon porque se alargaron ambos en sus intervenciones. Así que para la próxima intervención les pido que acorten sus intervenciones porque tengo 2 preguntas más y después quisiéramos recoger las preguntas del público, que ya han llegado varias preguntas bien interesantes. Y agradecerle a Venancio y a Úrsula por sus interesantes reflexiones, y algo de esto ya está en las preguntas. Vemos cómo, dependiendo de la perspectiva, podemos reconocer los conflictos socioambientales que en general se asocian a lo ambiental, pero en verdad la realidad abarca un sinnúmero de ámbitos: lo social, lo político, lo económico, lo cultural y lo espiritual, como decía Venancio, desde el Kimun, desde ese saber mapuche, ¿eh? Todos estos tienen una significancia muy, muy importante. Entonces, también vemos que en este tipo de conflictos existen muchas características particulares, también se vinculan con las experiencias del pasado, por ejemplo, las condiciones estructurales, el marco de gobernanza, que podrían perpetuar ciertas situaciones de conflicto si no son reconocidos las problemáticas de fondo, como las asimetrías de información, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarles, Úrsula ya se había adelantado un poco, ¿qué entendemos por mediación y cuáles son los elementos necesarios para comprender el proceso de mediación desde estas distintas perspectivas transformativas y mapuche? Les voy a marcar 5 minutos a cada uno porque me interesa mucho que nos demos un tiempo para responder las muchas preguntas que nos están llegando. Entonces, Úrsula, te escuchamos. ¿Qué entendemos por mediación y los elementos necesarios para entender este proceso desde estas distintas perspectivas? Úrsula.
5 minutos es un verdadero desafío. Bueno, 6, ok, 6. Entonces, la mediación, con la palabra, hay tantos tipos de mediación. No hay la mediación en sí, que es un proceso específico. El término tiene muchísimos significados. Para mí, yo puedo solamente hablar para mí. La transformación para mí significa que necesita algo realmente nuevo, realmente algo de diferente para hacer frente a la situación. ¿Por qué? Porque una pequeña mejora ya no es suficiente. Porque no los intentos de solución hasta ahora simplemente todos los que hemos hecho ya. Para esto es importantísimo de entender el conflicto mismo. La transformación de un conflicto no se puede lograr solamente con un pensamiento analítico, una decisión con criterios así, y tomamos la decisión. No funciona este. Tenemos que trabajar con nuestras emociones, tenemos que trabajar también con nuestro cuerpo, que juega en un rol central en todos los procesos de cambio. En la mediación transformativa entramos, aquí me siento muy cerca de Venancio, entramos en contacto con las cualidades energéticas de la vida. Estas energías que Venancio ha mencionado antes, en mi lenguaje se llama necesidades, pero es solamente una palabra para utilizar para estas energías. Estamos hablando de la misma cosa. El desarrollo de la conciencia de este momento presente en el cuerpo, en las emociones, así llegamos a algo cognitivo, analítico también. Puede utilizar el otro lenguaje que es más abstracto, pero puede ser más fácil para unos de entender, es que la mediación transformativa diseñamos un proceso de aprendizaje social. Todos estamos aprendiendo en este proceso en torno de las necesidades. En primer lugar, tenemos que trabajar sobre la confianza. En la confianza profunda, que también incluye vulnerabilidad. Eso es muy importante para abrirse. Este abre un ciclo de autorrefuerzo, de un lado empoderamiento para mí mismo, para actuar a mí mismo, y el otro lado reconocimiento. Lo que Venancio ha mencionado antes también, cómo es importante este reconocimiento para llegar a una solución. En este ciclo, empoderamiento, reconocimiento, se crea a través del diálogo. Diálogo, que significa dia, es a través. Logos es la palabra. A través la palabra, a través de la comunicación compasiva. Por decir, lenguaje de corazón, como se habla en la comunicación no violenta. A mí me gusta más de utilizar la comunicación compasiva, tal vez que comunicativa no violenta. He conocido con Roberto González como exprime más mi intención cuando utilice este tipo de comunicación. Para resumir, las partes en el conflicto en la mediación transformativa crean significados nuevos para ellos. Significados nuevos a través de este reconocimiento. Y las emociones se utilizan en el proceso para desahogarse, sino como un recurso para la acción. Las emociones son una energía que ayuda a la transformación. Si no hay emociones, no tenemos transformación. El segundo para mí es que
en el conflicto tenemos relaciones y podemos crear nuevas cualidades en estas relaciones también a través de este reconocimiento. El tercero es la posibilidad de vincular este mundo de mediación que parece a veces extraño, muy diferente, con estructuras políticas y administrativas en este conflicto socioambientales. Eso es muy importante. Y como mediador, yo confío en que el cambio viene y por las propias partes y no de lo que uno afuera piensa, que un extraño dice cómo y qué hacer. Aunque sea una buena intención que tiene este hombre, esta mujer, pero yo digo con un proverbio inglés, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Por supuesto, esta actitud tiene una influencia significativa en mi trabajo como mediadora, como yo pienso que es importante de actuar. Muchas gracias, Úrsula. Te excediste un poco, pero está bien. Ese mismo dicho en inglés lo usamos en castellano, así que no es tan novedoso. Venancio, sobre la mediación. Adelante. Gracias, Ignacio. Para responder esto, quiero hablarle un poco sobre la salud mapuche. La salud mapuche no son las farmacias que uno ve en el centro, ni los hospitales con letreros de Mapuzungún. No. La salud mapuche es algo mucho más profundo. Generalmente cuando pensamos en salud, lo primero que se nos viene a la mente son los síntomas, la enfermedad física, la fiebre, eso es la enfermedad. Pero para el sistema de salud mapuche es algo mucho más profundo. El estar bien, el estar sano, el cúmulo feliz, como le llamamos nosotros, implica un bienestar no tan solo físico, sino que también espiritual, psicológico, emocional, pero también socioambiental. Porque como les dije anteriormente, los indígenas o los mapuches consideran un equilibrio entre estos elementos de la persona con lo que existe en su territorio. Por ende, si se afecta, no sé, un menoco, que es un manantial, eso puede afectar espiritualmente a una persona y eso colectivamente a la comunidad y eso va a desembocar en todo un desequilibrio colectivo desde el territorio. Bajo esta visión, los conflictos socioambientales pueden ser considerados como una enfermedad, un dolor, un cutrán, como lo llamamos nosotros. Imaginen la fiebre, por ejemplo. El conflicto socioambiental puede ser un síntoma, la fiebre, ¿ya? Y la mediación, por otro lado, puede ser considerada como un lagüen, un remedio para esa fiebre, para ayudar a establecer a restablecer el equilibrio dentro de ese sistema. Pero para que ese lagüen, ese remedio sea efectivo, no hay que abordar tan solo los efectos de la enfermedad. Para calmar la fiebre no hay que ponerse solo paños fríos en la frente. Ese es el síntoma, es el resultado de la enfermedad. Para transformar el conflicto socioambiental hay que abordar las causas de este conflicto. Quizá esa fiebre puede ser producto del coronavirus, de un golpe, no sé, algo que provoque eso. Pero para parar la fiebre realmente, dice la salud mapuche, que hay que apuntar a las causas de la enfermedad, ¿ya? Yo creo que eso se puede lograr a través de ese ciclo de empoderamiento y reconocimiento. Ver las causas de los conflictos. Un error común es que de la empresa y los gobiernos es justamente no identificar las causas de la enfermedad, no identificar las necesidades de las partes indígenas. Muchas veces lo confunden con las necesidades de la comunidad en general, pero son muy distintas. Muchas veces esa negligencia, no reconocer las necesidades de los indígenas, provoca que conflictos que en primera instancia no son violentos, por el desprecio del interlocutor, escalen y se convierten en crisis. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años en Chile. Otro punto importante, como dijo Úrsula, es entender que la transformación no se logra solo con pensamiento analítico. No bastan los papers, no bastan los estudios, no basta tener un buen diagnóstico, mapa de actores. Hay que ir mucho más allá. Porque en este contexto hay muchos traumas, hay muchos sentimientos en torno a los territorios y los conflictos. A veces no basta con cumplir lo que dice la ley, porque hay un conflicto más profundo, transgeneracional,
si de verdad se quieren transformar los conflictos y no gestionarlos, hay que ir más allá de la RCA, hay que ir más allá del título de dominio, hay que reconocer los territorios de sobrevivir, ¿ya? Pero justamente, como dice Úrsula, para poder entender eso hay que tener confianza. Y eso es lo que no tenemos hoy. No hay confianza entre los mapuches y mucho menos entre los mapuches con el resto. En el mundo mapuche, antes de conversar una reunión, antes de conversar, se hace un pentucún. El pentucún es una suerte de saludo formal, donde todos los interlocutores, si tuviéramos en una ruca los, ¿cuántos somos acá? Los 296, los 296 personas tendríamos que presentarnos. Porque esto genera un ambiente distinto, ¿ya? Me acuerdo que el año pasado dimos una capacitación en una ruca con los directivos de la empresa grande y le hicimos este ejercicio de que se presentara desde lo más íntimo, desde cómo están ellos, su familia, su barrio, su casa, su trabajo, su familia más grande, cuáles son sus sueños, sus sentimientos en ese momento, y todas las personas tienen ese ejercicio. Y nos sorprendimos que personas que llevan años trabajando ni siquiera se conocían más allá de su trabajo. Pasa lo mismo con los conflictos. En la última década se han hecho muchas mesas de diálogo, comisiones presidenciales, juntan a mapuches, juntan a agricultores, a académicos, pero son personas que no se conocen más allá de la casa. Nunca han hablado, no saben dónde viven, cómo llegaron, cómo se sienten en su momento. Así es imposible entender la necesidad de los demás y es imposible generar acuerdos. A veces las comunidades quieren algo tan sencillo y profundo como es el reconocimiento, el respeto, y cuando tengamos eso, busquemos la forma de cooperar. No se trata de que existan reglas mágicas, o recetas mágicas, perdón. La mediación transformativa, con base en los conocimientos centrales indígenas, yo creo que más que una ruta definida para resolver todos los conflictos, puede convertirse en una actitud frente a los conflictos, frente a las personas y frente a los territorios. De entender que como dijo Ursa, el mediador no va a darle la receta mágica. El mediador puede ayudarle a las partes en la búsqueda de estas soluciones y soluciones colaborativas a sus conflictos. Pero finalmente ha quedado demostrado que la resolución de estos procesos requieren de la voluntad de las partes y no tan solo de los mediadores. Muy bien. Gracias, Venancio. Y te adelantaste un poco a la pregunta que que les iba a hacer para cerrar este panel, y veo que desde sus reflexiones se puede desprender que dependiendo de las distintas perspectivas podemos comprender el proceso de mediación de una manera distinta, pero que en el fondo tanto la visión transformativa como de esta mirada ancestral mapuche podemos encontrar varios puntos en común, y en este sentido vincular estos tipos de mediación es muy relevante al momento de repensar las alternativas existentes y necesarias para transformar los conflictos socioambientales. Entonces, en este sentido, y para cerrar, igual les pido 5 minutos, ojalá Úrsula y Venancio, porque hay muchas preguntas y muy interesantes que van a permitirnos profundizar varias cosas que ustedes ya han insinuado. Entonces, la última pregunta es, ¿para qué es necesario avanzar en la transformación de los conflictos? ¿Y cómo podríamos avanzar en ello buscando puntos de encuentro entre las distintas perspectivas de resolución y transformación de los conflictos? ¿Quieres partir tú, Úrsula, y después Venancio, y después damos paso a las preguntas del público? Úrsula, te escuchamos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo podemos evitar la violencia? ¿Cómo podemos evitar efectos negativos de un conflicto, el sufrimiento causado por la escalada de un conflicto? Sin simplemente congelar el conflicto para que eventualmente explore como un volcán. La gente está sufriendo de los conflictos. Eso es la razón. Y cuanto se más intensifican, lo más grande es el sufrimiento. No es el conflicto más bien un camino hacia algo, hacia una integridad, buscar una guía para explorar las dimensiones también de integridad, de curación. Puede ser que es una orientación hacia lo que Venancio dice antes de más equilibrio, de una salud, de un equilibrio con el mundo entero alrededor.
También Venancio ha mencionado los traumas. En muchos conflictos, también socioambientales, hay experiencias traumáticas en el pasado, incluso a través de generaciones. Estoy hablando de trauma colectivo, no solamente trauma individual, realmente a nivel colectivo. Hay muchas investigaciones en los últimos 20 años, no voy a entrar en este tema ahora. Y por eso estamos buscando alternativas para sufrir menos. ¿Cuál es el verdadero objetivo de una transformación? Su intención final. Puede ser de la mirada mapuche, se puede hablar de la salud integral, de un equilibrio con el mundo. Es interesante de distinguir funciones diferentes de un conflicto que atribuyamos en el conflicto. Uno es como una enfermedad que amenaza este equilibrio. Otro es una interrupción de estructuras eficientes. ¿No? Son dos funciones diferentes, pero también podemos ver un conflicto como un fenómeno normal en la sociedad que nos ayuda a integrar de nuevo la sociedad y también como un catalizador para un cambio, ¿no? Lo veo la mediación transformativa con su finalidad de un desarrollo armonioso y cooperativo. Para mí es un marco mental muy importante y que tenemos que integrar los marcos mentales distintos, las funciones distintas del conflicto en una mediación. Solamente así logramos realmente a este reconocimiento. No es justo o falso como pensamos. Estamos pensando de una manera diferente. Entonces, ¿cómo llegamos a Necesitamos, por ejemplo, lugares, literal como metáfora, de encuentro, de diálogo. Realmente un lugar seguro donde podemos hablar abiertamente. Solo mediante la inclusión de todas las perspectivas complementarias y contrarias podemos avanzar. La mediación transformativa crea este lugar y como proceso podemos adaptarlo al contexto, es necesario de adaptarlo. La mediación se presenta como una alternativa que permite encontrarnos, reencontrarnos, conectarnos frente a una crisis. La mía experiencia demuestra que es solo un proceso que está, utilizo la palabra en inglés fair, quiere decir legítimo, justo, equitativo, crea resultados que están fair, justos, legítimos. Es la única manera de lograr una implementación sin bloqueos. Establecer estas condiciones de un proceso es el primer trabajo en la mediación. Antes de empezar con los temas, lo que sea el agua, la tierra o la diga o no sé qué. Son 3 pasos en la mediación, en el diálogo, que son para el reconocimiento tan importante. Ser escuchado e entendido para alguien. Eso, para alguien, es solamente como segundo paso para su adversario. Venancio ha mencionado, yo creo que el ministro Moreno una vez, ¿no? Estaba escuchando y por eso era un éxito, ¿no? Tercero solamente es el reconocimiento de una obligación de compensar, como encontramos en las mediaciones socioambientales o ámbito público, distinguir esta obligación de compensar de las medidas compensatorias. Esa es una distinción fundamental. Las compensaciones deben ser concretas y dignas. Necesitamos un diálogo para encontrar ese no existe en el abstracto.
Hay mediación en Suiza, hay mediación en Chile, hay mediación en el norte de nuestro mundo, de la Tierra en el sur. Todos son diferentes, están adaptados a la situación sin perder los principios, principios de paz. Y yo veo con puntos de encuentro, con puentes entre la mirada mapuche y la mediación tradicional, tantos elementos. Uno, estuvimos hablando los dos de diálogo sobre las necesidades. Pero realmente lo que es realmente importante detrás de esta posición, yo lo quiero así y tengo razón. Lo que detrás estamos buscando. Segundo es el reconocimiento. Tercero son las relaciones. Estamos interdependientes uno del otro. Yo no puedo existir sin los demás. No podemos evitar los conflictos. Tenemos que tomarlos en nuestras manos para cambiar algo. El 5 para mí es este enfoque sistémico, inclusión de todas las visiones del mundo. No es yo tengo razón, el otro no. Es escuchar las perspectivas diferentes. Gracias. El lenguaje científico, sí, un minuto. Yo utilizo palabras, puede ser como intuición, subconsciente. Y Venancio utiliza otras palabras como sueños. Estamos hablando de la misma cosa. Gracias, Úrsula. Venancio, te escuchamos. ¿Por qué es necesario avanzar? Sí, en porque, la mediación transformativa. Sí. Porque hoy más que nunca nuestros pueblos y nuestro país están enfermos, están sufriendo. Prueba de ello son los múltiples conflictos que están emergiendo la última semana en el sur del país, los altos índices de depresión y ansiedad que afecta a nuestro país también, el estallido social de octubre, la polarización de la sociedad y todas las grietas del sistema que está mostrando el coronavirus. Eso no son hechos aislados, no son hechos espontáneos. Tenemos problemas que venimos arrastrando hace tiempo. La mediación transformativa y los principios de Mapuche Kimun pueden orientar un proceso de cambio en las relaciones. Yo me convertí en mediador socioambiental en parte por el sueño. Eso me impulsó a involucrarme en el tema medioambiental y llegué casi por destino a ese diplomado. Pero también porque yo entendía que si ustedes están mal, yo también voy a estar mal. Si nuestros pueblos siguen peleando, no vamos a subir tan solo nosotros. Las siguientes generaciones también van a sufrir. Va a sufrir nuestro medio ambiente. Lo que está ocurriendo con el cambio climático es algo gravísimo, ¿ya? Y si yo puedo ayudar de alguna forma en evitar esa escalada de conflicto, me voy a involucrar. Pueden contar conmigo. En concreto, para avanzar en la transformación de estos conflictos, yo creo que hay que comenzar por 3 cosas. Primero, entender que existen marcos de sentido diferentes. Los mapuches antiguos lo teníamos muy claro. Incluso se decía, y todavía se dice, que dentro del pueblo mapuche existen diferentes acts, diferentes, ¿cómo decirlo?, como esencias, particularidades. Y eso va variando según cada persona, según cada territorio. Pero todo se respetaba entre sí, porque cada uno de ellos era igual de digno, ¿ya? Cada uno de ellos tenía el mismo negocio. Se aprendía de todo, porque todo tenía una parte de este as mayor, ¿no? Nadie tenía razón, era parte de un sistema integral. Segundo, es importante ampliar la mirada de los focos, de los conflictos socioambientales. Para los pueblos indígenas son mucho más profundos que la mera disputa por el control de los recursos naturales. Lo principal para el pueblo indígena es el vínculo espiritual que tenemos con nuestro territorio. Y eso es algo que trasciende el pueblo mapuche, los pueblos de Chile. En noviembre estuve en la Copa de Madrid y todos los pueblos que estábamos ahí estábamos defendiendo lo mismo en diferentes idiomas. Y por último, tal como dijo Úrsula, para avanzar en la transformación de los conflictos, es necesario entender que la mediación no es una receta para resolver todos los conflictos, ¿no? La relación entre los pueblos y las personas son permanentes.
somos seres sociales. Por lo tanto, siempre van a haber conflictos. Eso es inevitable. Lo que sí puede hacer la mediación transformativa, y lo que siempre ha buscado el Mapuche Kimun, es restablecer esos equilibrios para evitar las consecuencias de esos conflictos. Entonces, lo que podemos hacer como mediadores es ayudar a las partes, a los pueblos, a las comunidades, a las empresas, a que se reconozcan y se empoderen mutuamente, que puedan reconciliarse, que puedan volver a confiar. Porque eso, a la larga, les va a permitir encontrar soluciones a sus conflictos. Pero es algo que tiene que nacer de ellos. Eso fue lo que funcionó en estas tierras por siglos, cuando nuestros abuelos mapuche y nuestros abuelos españoles pasaron de 100 años de guerra hasta que firmaron el primer acuerdo de paz en 1541, el Tratado de Quilín. Pero eso fue a través de los collanes, fue de diálogo, fue de negociación, fue de reconocimiento, fue de empoderamiento. Y eso más que nada. Muchas gracias a todos. Gracias, Venancio, muchas gracias y muy acotado en el tiempo. Quiero comentarle a los que están participando en este seminario que nosotros intentamos siempre ser muy puntuales. La fecha, el horario de cierre del seminario es la 1, las 13:00, pero queremos pedirle un poquito de paciencia porque hay muchas preguntas y me daría vergüenza no intentar responder por lo menos algunas de las múltiples preguntas que han llegado. Así que les pido que nos demos una pequeña flexibilidad, unos 15 minutos más, un cuarto de hora, y a su vez les pido a nuestros queridos panelistas que sean lo más breve posible. Quiero saludar también a algunas personas que escriben desde Copiapó, otras desde Toronto, Canadá. Encantados de poderlos tener en esta conversación de esta tarde acá. Entonces, quería partir por una pregunta para ti, Úrsula. A Venancio le voy a hacer otra pregunta distinta, pero si después quieren complementarse entre ustedes no hay problema. Entonces, una pregunta que viene de la primera pregunta que yo les hice a ustedes, Úrsula, es un poco esta acepción de conflicto socioambiental. Entonces, la pregunta que te hacen es, ¿por qué se amplía el concepto de socioambiental? Y hay otra persona que propone nominarlos como conflictos por la sustentabilidad en una acepción como más amplia. No sé si puedes comentar un poco esa pregunta, Úrsula. Muchas gracias. Sí, la pregunta es muy interesante. Para mí, socioambiental es demasiado cerrado. Entonces, estoy abierta a todas maneras de inventar otras palabras para diseñar que hay otros temas detrás. Tenemos temas legales, económicos, etcétera, etcétera, espirituales. Por eso, en el ámbito público, esa es la palabra que utilizamos ahora, en el ámbito público, porque hay siempre esta influencia políticos también. Son grandes conflictos. No es un conflicto de familia, no es un conflicto comercial. Siempre tenemos que vincular con el sistema político. Es importantísimo. Tenemos delegaciones de la sociedad civil, tenemos delegaciones políticos, tenemos delegaciones de la administración, de ministerios, etcétera, etcétera, y de las empresas. Por eso yo quiero abrir el ámbito público sin describir ya la finalidad, como debe ser sostenible. Sí, personalmente yo quiero algo de sostenible, estoy definiendo pero puede ser que otros piensen de otra manera. Para eso yo quiero describir el ámbito más que la finalidad en estas palabras. Y sobre todo en tiempos de COVID también tenemos esta oportunidad de reflexionar más profundamente sobre lo que es nuestro desarrollo y que tenemos que incluir en este conflicto. Y aquí yo veo una oportunidad tremenda de aprender de la mirada mapuche, cómo se ve el mundo. Se puede ver también de otra manera.
Venancio, hay una pregunta también bien interesante, hay muchas interesantes, casi todas, o sea, todas yo creo, pero aquí hay una pregunta que te hacen es, ¿en qué medida la mediación indígena debe entenderse de manera independiente de un tema más global que es la interculturalidad en términos generales? ¿Ah? O sea, ¿hay una mediación mapuche que se diferencia de una aproximación de la interculturalidad? ¿En qué medida ambas cosas deben conversar? Difícil La pregunta, Venancio. No, interesante. La interculturalidad es un concepto interesante. Me acuerdo que hace 1 o 2 años conversaba con el macho Víctor Canubián de Carahue, uno de los machos más antiguos, uno de los impulsores de la salud intercultural en Chile, desde los 90. Y yo no entendía muy bien la diferencia entre la salud mapuche y la salud intercultural. Hay poca literatura, entonces como que costaba entender la diferencia. Y el macho en su magnífica sabiduría me hizo un ejemplo súper claro. Me dijo, son como una casa pareada. 2 baños diferentes, 2 comedores diferentes, 2 dormitorios diferentes, pero son sistemas diferentes. Por mucho que compartan los mismos edificios, no significa que sean dos elementos equivalentes. Pero como les dije al principio, los mapuches consideramos que cada actor, cada elemento del mapa tiene su propio as, tiene su propio kimun. Por ende, respondiendo a la pregunta, la mediación indígena no tiene que hacerse solo considerada desde los conocimientos de la regla mapuche. Cuando se hacían los collares, no había una sola forma. ¿Ya? Antes de empezar a negociar, las partes se juntaban a regular la forma en que se iban a conversar. Entonces, claro, la mediación desde la perspectiva indígena tiene que ser considerada como un sistema integral que incluye a todas las demás mediaciones y depende de las partes que están involucradas. Pero es una co-construcción, bajo ningún respecto de la imposición de los indígenas o de los no indígenas. Perfecto. Ahora les pregunto a los dos, porque aquí hay varias preguntas bien interesantes. Una es de Constanza Levicán, que dice, no se puede resolver un conflicto si no se reconoce al otro. Después hay otra persona que habla, que no tengo registrado el nombre, que habla de lo importante, de la importancia de la empatía. Y hay una persona, saludos a Indira Vidal desde el Perú, que está participando, habla de la desconfianza de los actores. Entonces, empatía, entender al otro, desconfianza de los actores en el territorio. ¿Cómo se aborda eso en un proceso de mediación? ¿Quieres partir tú, Venancio, para no poner siempre a Úrsula? O le damos la palabra a Úrsula, ¿qué prefieres? No, Venancio, démosle a Venancio y así Úrsula Gracias, alcanza a Úrsula. pensar. muy bien. Venancio, sí. Todas esas cosas yo las siento como los síntomas de la enfermedad. Algo provocó esa confianza, todos esos problemas. Entonces, más que tratar de gestionar eso, hay que ir a la causa, identificar la causa. Y eso se logra a través de este proceso de diálogo de forma compasiva. Nosotros le llamamos Mampiú, que habla desde el corazón, hablar honestamente. ¿Ya? No podemos resolver los conflictos si no sabemos cuál es la causa. Podemos gestionar esta respuesta violenta mientras dure la lógica del poder, pero cuando se acabe eso, va a emerger de nuevo la violencia. Entonces, la única forma de transformarnos de verdad es tratar de entender las causas que provocan esos síntomas. Impresionante cómo converge la conversación entre la sabiduría mapuche y la sabiduría transformacional. Úrsula, dale. Bueno, 30 segundos para yo creo que la confianza, tenemos que ver qué es detrás de la confianza. Un elemento para mí es la sinceridad. Realmente, auténticamente entrar en esta conversación. Yo estaba hablando de la vulnerabilidad también. Tengo que abrirme a mí mismo. En este intro también la empatía. Una palabra clave para no sé por qué no hemos mencionado antes, pero muy bien, empatía es una de las llaves para entrar en este. Y otro aspecto de la confianza es que yo he sentido que el otro toma cura también, que se interesa a lo que es importante para mí.
en este momento por entrar en un estado interior, en mi interior de confianza. Y eso es mi trabajo. No puede delegar la responsabilidad de compórtate así que yo puedo hacerte confianza. Eso no funciona. Para todas las intervenciones que estamos aprendiendo como mediadores, tenemos millones de intervenciones diferentes para exactamente llegar a este. Pero hay muchos caminos, no hay una receta, como dice Venancio. Perfecto. No, yo les pido disculpas a los que están participando. Claro, esto no es un curso de mediación, es solamente una conversación que estamos interactuando. Hay muchas preguntas como muy precisas de pasos, de definiciones. Claro, eso necesitaría ya un curso completo para desarrollarse en mediación. Así que yo voy a tomar más las preguntas puntuales. Aquí me hace una aclaración, es Victoria Gil desde España la que preguntaba por la empatía. Así que muchas felicidades, Victoria, y gracias por contactarte con nosotros desde España. Hay varias preguntas, Venancio y Úrsula, relacionadas, y ustedes la han tocado tangencialmente, con el tema del poder, la política, ¿no es cierto? La política pura y dura, ¿ah? Intereses políticos, hay gobiernos, hay oposición, hay tensiones políticas, y entre medio hay un rol que tiene el Estado, el gobierno, que obviamente obedece al poder político de un momento u otro. Entonces, ¿cómo entra la mediación a conjugarse con esta mirada más política del poder? Porque hemos visto como el contexto de la mediación, la confianza, la disposición, la necesidad de escuchar al otro, excelente, pero entre medio también hay fuerzas políticas, el poder, y hay un Estado que está interactuando. Entonces, no sé cómo podríamos, esta es como la pregunta de cierre, así que pónganle toda la fuerza posible en la respuesta. ¿Quieres partir tú, Úrsula, en esta respuesta? Sí, muy bien. Bueno, yo creo que tenemos que crear este lugar, este espacio donde podemos conversar de una manera diferente que esta manera de cotidiano para el cambio de paradigma de poderes. Para mí, la transformación constructiva de conflicto influye también el desarrollo democrático. Después de todo, la democracia es un sistema sofisticado para resolver conflictos sin violencia. Cada democracia es diferente. Un elemento esencial de ella es la participación. Y con la mediación estamos hablando de una participación. El diálogo y la mediación genuino apoyan el desarrollo de la democracia porque cultivan estos lugares, estos espacios de participación. Sirve a la democracia, sirve a los políticos también, pero tenemos que integrarlas en la mediación. Última palabra, la mediación funciona. Muy bien, muy buen mensaje. Venancio. La sola pregunta va por un escenario completo. De todos modos, seguro que sí. El poder sí que es algo amplio, complejo de entender. Yo siento que hay dos formas diferentes de entenderlo desde el mundo mapuche y el mundo no mapuche. Desde el mundo no mapuche, el poder parece ser algo aparente nomás, temporal, 4 años, impuesto, sin mucha legitimidad. El poder mapuche no se hereda, el poder mapuche se gana, se implica una vida actuando en consecuencia con los principios de nuestro pueblo. Eso personas la respetaban. Me acuerdo que mi pentabuelo en la época de la independencia era enemigo de Quilapán, que era un loco que firmó un tratado importante, pero se respetaban. Lo mismo que mi bisabuelo con Manuel Augusto Panguilef, que era de un extremo político igual del otro, pero siempre se respetaban, porque había una dignidad en el ejercicio del poder. ¿Ya? ¿Por qué nosotros los mapuches nos gusta tanto poder? Porque el poder, para nuestra lógica, implica responsabilidad. Entonces nosotros creemos que sí, el interlocutor no indígena tiene poder y alguien que actúa responsablemente. Si ofrece un programa de gobierno, no sé, reconocido profesional. Nuestras autoridades, que son respetables y actuales con su consecuencias, creen que la otra autoridad va a cumplir de la misma forma. Si no cumple, vuelve a la confianza. Y si no hay confianza,
no se puede llegar a acuerdo. ¿Ya? Pero nosotros, miren bien lo que ha pasado en las últimas décadas. Los mapuches siempre vuelven a confiar. Siempre, los primeros 2 años de gobierno, en todos los gobiernos, desde Erwin hasta Piñera, los primeros 2 años de gobierno hay diálogo. Hay mesa de diálogo, van los ministros, algunos presidentes. En los últimos 2 años, si no hay un acuerdo, no hay un acto concreto de concesión recíproca, se acaba el diálogo y volvemos a la misma lógica del conflicto. No sé si respondí o me No, alargué. buenísimo, no, muy profundo. Una última pregunta de Yapa, como decimos, no sé cómo se dirá en Suiza, en alemán o en italiano o en francés, Yapa. Estamos en una situación de esta pandemia del COVID. ¿Qué podemos decir desde el punto de vista de la mediación en este escenario de pandemia donde tenemos que estar confinados muchos de nosotros en nuestras casas y otros que tienen más libertad de movimiento igual tienen restricciones? Entonces, ¿qué enseñanzas podemos tener desde un proceso de mediación para la situación de esta pandemia que estamos ahora? No sé si pueden agregar algo. No tienes una pregunta más fácil. ¿Está muy difícil? Yo creo que esta situación, esta crisis de COVID, realmente nos abre la oportunidad para reflexionar realmente lo que es importante para nosotros. ¿Se puede mediar, dice una persona aquí que acaba se puede mediar en un escenario de pandemia? Mediar entre qué? Mediar entre los En padres, todos los el conflictos que se conflicto de están casa con ocurriendo. los niños, todo con el homework. Sí, claro que sí. Pero mediar con quién? La mediación es alrededor de un proyecto, un caso, un programa concreto. Las ideas de la mediación, cómo transformar un conflicto, se pueden aplicar en todas las conversaciones. No necesito el proceso estricto de la mediación. ¿Cómo puedo conversar con otra persona? ¿Qué tengo para mí para aprender, para entrar realmente en contacto con el otro? Eso puede aprender de la mediación. Facilito todos los diálogos en todos los sitios, intercambios que tenemos. Eso creo que es importante que podemos aprender. Gracias. Venancio, ¿qué podemos aportar desde la mediación en esta situación de pandemia? En 30 segundos o en ya, 1 minuto. Yo siento que esta pandemia muestra algo más profunda. Nuestro sistema, nuestro país, nos tenía muy aislados, muy desconectados con nuestras propias familias, con nuestros propios intereses, con nuestras propias necesidades, con nuestros territorios, con nuestras autoridades, nuestro país completo. Entonces, este COVID nos mostró la necesidad que tenemos como país. Y como dice Úrsula, la mediación no es una receta mágica para todos los problemas, es un proceso. Ahora sabemos cuáles son los problemas, ¿ya? Y todavía falta mucho que entiendan. O sea, imagínense algo tan sencillo como que tengamos que pedir permiso por internet. Cuando en la Araucanía hay muchas comunidades indígenas que no tienen internet, no tienen ni luz. Unos peñis de varias de las casas llegaron al pueblo para pedir permiso a la comisaría y lo detuvieron porque no tenían el papel. Algo tan absurdo como eso. Entonces, claro, esto es una oportunidad. Es un cambio, debería hacernos reflexionar, pero hoy yo siento que no están todavía las condiciones para reconocer al otro. No basta que yo sepa ni por ley, mi necesidad, mi demanda, tengo que también entender a los otros. Y eso es algo que va a ocurrir con el tiempo. No hay que ser tan ansioso. Sí, Úrsula nos puede explicar que las mediaciones exitosas en el mundo no son tan rápidas. Son procesos largos. Los collán de los españoles con los mapuches eran largos, 3, 4 años negociando. No vamos a tener nada en un mes. Así que ese es el mensaje. Bien interesante esa perspectiva en el tiempo que tú pones.
Vamos a tener que cerrar. Le agradezco a todas las personas. Hay personas desde Lo Prado, desde Estados Unidos, desde Valparaíso, desde Temuco, por supuesto. Venancio tiene muchos seguidores desde Temuco, desde la Araucanía, también desde Arauco. Les agradecemos a todos por su participación, particularmente a Úrsula y a Venancio. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Les reitero que este video lo vamos a subir mañana al sitio web políticaspublicas.uc.cl. Tenemos, este encuentro, esta reunión, conversación de hoy lo hemos hecho en el contexto de este diplomado de mediación para conflictos socioambientales que hacemos en el Centro de Políticas Públicas, y quiero agradecer una vez más a la Embajada de Suiza y a la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna por acompañarnos en todo este proceso. Muchísimas gracias a todos los que tuvieron paciencia de escuchar, pero creo que el tema era muy, muy fascinante. Seguiremos adelante con este tema. Gracias, Venancio y Úrsula, por Muchas última gracias a vez. ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Saludos a todos, muchas gracias. Gracias.